¿Qué significa ser hombre? Esta es una pregunta que puede derivar en muchas respuestas de acuerdo a quien se la hagas. Tú puedes tener tu opinión al respecto, pero hoy quiero abordar este tema mientras hablamos de The Iron Claw, una película de la ya reconocida empresa cinematográfica llamada A24, que ha sorprendido a propios y extraños del mundillo del wrestling, o lucha libre americana si lo quieres ver así, por la desgarradora historia de la familia Von Erich. Sí, ese es Troy Bolton después de divorciarse de Gabrielle al parecer. Prepara unas palomitas y acompáñame a ver esta historia. Yo soy Lunix y esto es... Empezamos esta aventura en una pequeña arena de wrestling. Una lucha se está llevando a cabo y el que a primeras luce como nuestro protagonista, Fritz Von Erich, finiquita el combate con una movida especial, la garra de hierro. Y ese blanco y negro sin lugar a dudas es Cena, hermano. A aquel monstruo dentro del ring lo esperan su esposa e hijos fuera, y tras una adorable escena podemos ver un poco de su trasfondo. Viven en una casa rodante, esperan un hijo más y las decisiones financieras del padre no parecen tener mucho sentido. Sin embargo, es aquí cuando vemos, a través de la mirada del mayor de los hijos, dos posturas ante esta situación. La de su madre pidiendo ayuda a Dios en oración y la de su padre, confiando en su rol como proveedor para sacar adelante a toda su familia. Veamos cómo avanza esta historia. Y se hizo el color. Ahora sí, conocemos a nuestro verdadero protagonista, Kevin, el hijo mayor de los Von Erich, el cual, a manera de narrador, nos platica, entre otras cosas, acerca del rumor de que su familia está maldita. Su madre intentaba refugiarlos en Dios, pero su padre, a palabras del propio Kevin, buscó refugiarlos en la lucha, enseñándoles que, solo siendo el más rudo, el más fuerte, el más exitoso, nada te podrá lastimar. Una tradicional definición de hombría, ¿no es así? Kevin se encuentra siguiendo el legado de su padre en la lucha libre, siendo alguien querido por la fanaticada a nivel local, mientras que sus hermanos David, Kerry y Mike van formando su propio legado. Mike, el menor de ellos, desentona un poco con el resto de su familia, ya que no cuenta con el mismo físico o con una inclinación al deporte. Esto es algo que no le agrada del todo a su padre, exigiéndole un poco más, que aunque entendemos que lo hace por su bien, más adelante veremos las repercusiones y esto es algo que a Kevin preocupa. Kevin, Mike y David son muy unidos, pasando tiempo juntos, acompañando a Mike a sus ensayos con su banda de música o al propio Kevin en sus grabaciones de segmentos del wrestling, y es aquí que nos encontramos con algo curioso e interesante. A Kevin se le dificulta un poco el hablar frente a las cámaras, algo que, si conoces un poco del producto de este deporte espectáculo, como la WWE por ejemplo, es algo vital si quieres triunfar en el medio, mientras que a David, veamos cómo le va en su debut. Previo al combate, vemos un poco de esa hermandad que hay entre los luchadores, donde fuera de las cuerdas no existen héroes o villanos, pero una vez suena la campana, los hermanos Von Erich, Kevin y David unen fuerzas por primera vez, con este último haciendo la característica llave de su padre para finalizar el combate. Terminando el evento, mientras firman autógrafos, vemos una dulce y algo cursi escena donde un inocente y algo tímido Kevin conoce a una directa pero bien intencionada Pam. Necesito una de esas, hermanos. Luego, descubrimos que Fritz, el líder de la familia, es también dueño y administrador de la pequeña promoción de wrestling donde sus hijos compiten, y tienen un objetivo claro para crecer, tener entre ellos un campeón mundial. La cita entre Pam y Kevin toma lugar, y es aquí que conocemos más de las aspiraciones de nuestro protagonista. Él busca ser ese campeón mundial que ayude a empujar la promoción de su familia para alcanzar una mayor estabilidad económica para todos, y a la par le da a Pam una explicación acerca de cómo funciona este deporte que de falso no tiene nada en lo absoluto. Aquí también se profundiza más en la relación de Kevin con su familia y sus hermanos.
Él los ama completamente, planificando su vida junto a la de ellos, y busca protegerlos a toda costa, tal vez derivado de la pérdida que ya ha sufrido su familia, donde nos enteramos que Kevin realmente no es el hermano mayor, sino que había otro llamado Jack, el cual lamentablemente falleció cuando tenía 5 años. Esto, según la gente contaba, debido a la maldición que seguía a su familia por haberse cambiado el apellido tiempo atrás. Y aunque esto no era más que una broma para él, en Pam encontraría un abrazo y un apoyo para lidiar con sus cargas. Más adelante, Fritz le da la noticia a su hijo de la oportunidad de enfrentar al campeón mundial que le había conseguido. Sería un combate amistoso, sin el cinturón en juego, pero si lograba dar un buen espectáculo, obtendría su tan ansiada oportunidad para conseguirlo, misma oportunidad que Fritz nunca recibió. Comenzamos con una transmisión en vivo de la World Class Championship Wrestling, donde el campeón mundial de peso pesado de la NWA, Harley Race, se enfrentará a nuestro querido Kevin. El combate comienza con un claro dominio del campeón, algo que no le agrada mucho a su padre, hasta que Kevin poco a poco logra imponerse. No obstante, un golpe bajo vuelve a cambiar el encuentro. La lucha sigue con normalidad, pero el campeón decide hacerle un suplex a nuestro protagonista directo en el concreto, algo que dejaría a Kevin visiblemente en muy mal estado. A duras penas, Kevin se reincorpora, pero Harley termina el combate con una descalificación. Sin embargo, una vez finalizado el combate, la dificultad para hablar del mayor de los Von Erich volvió a dar problemas, aunque a su vez conocimos la buena habilidad de David llevándose los reflectores y la ovación de la fanaticada. Fritz no estaba muy contento, le reprocha a Kevin el haberse tardado tanto en levantarse luego de ese suplex, pero felicita a David por lucirse en el micrófono. Esto genera una pequeña rencilla entre los hermanos, pero terminan motivándose para seguir adelante. Ahora conocemos a Kerry. Honestamente me tomó varias escenas darme cuenta que se trataba de otro hermano la primera vez que vi la cinta. No soy muy bueno con los rostros que digamos. Kerry era un atleta preparándose para competir en los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980. Sueño que se le vería frustrado gracias al boicot de Estados Unidos y otros países como respuesta a la invasión soviética de Afganistán. Esto representó un duro golpe para la vida de Kerry, así como la de toda su familia, pero al mismo tiempo sería un motivo más para estar unidos y afrontar dicha situación. Jugar, comer juntos o escaparse de fiesta para ver a Mike tocar en su banda, todo reflejaba un lazo familiar inquebrantable. Y para motivar a la familia, Fritz le propone a Kerry unirse a sus hermanos en el cuadrilátero. El trío de Von Erichs comienzan su travesía. Victorias, viajes, cómo progresa una futura familia y algo de vicios, pero todo parece ir sobre ruedas hasta su coronación como campeones de tríos, donde a media celebración, el padre de la familia hace una importante declaración. Todos sus hijos serían campeones mundiales algún día, pero el primero de ellos sería David. Mira esto, Lisa. Podemos ver justo el cuadro de cuando se le rompe el corazón. ¡Ay! El dolor comienza a pasar factura en aquellos hermanos debutantes en este deporte, y con ello algunas medidas para tratar con el mismo. Como lo habían pronosticado, la oportunidad llegaría. David se enfrentará a Ric Flair por el cinturón mundial, pero antes tendrá una gira por el mundo para hacerse de un hombre. Y aunque Kevin no parece agradarle del todo la situación, la vida le sonríe concretando su matrimonio con su amada Pam. La familia se encuentra de fiesta, no obstante David parece no estarla pasando tan bien. Solo una enfermedad, dice él. Pero aún con eso, Kevin logra tener un momento muy íntimo con su hermano, pidiéndole perdón por la envidia que sintió al no recibir él esa oportunidad. Pero todo termina con un cálido momento familiar, demostrando una vez más lo unidos que son. Eso, por otra parte, haría más duro el golpe que estarían a punto de recibir. David ha muerto. Una perforación intestinal estando de gira por el país del sol naciente. No era solo una enfermedad.
La familia se encuentra una vez más de luto décadas después de la partida del pequeño Jack, y mientras los hermanos tratan de ocultar sus lágrimas tras unas gafas, su padre les pediría que fueran hombres y dejaran las lágrimas a un lado. Tras la tragedia, aún quedan asuntos pendientes. Esa lucha por el título mundial se les sigue ofreciendo a la familia, pero cuando Kevin decide tomarla para honrar la memoria de su hermano, Kerry también dice estar preparado. Esto lleva a una disputa, pero al final las suertes fueron echadas y Kerry sería el elegido. Lo logró. Kerry se alzó con la victoria y por fin el ansiado título mundial llegó a la familia Von Erich. Sin embargo, su reciente pérdida lo llevaron a tomar malas decisiones con consecuencias muy dolorosas. El matrimonio de Kevin y Pam da su primer fruto y por decisión del padre el apellido del pequeño tomaría otra dirección. Y no te juzgo, Troy, después de todo lo que han vivido puedes volver a usar el Bolton. El joven Mike, tal vez por presión, tal vez por inspiración, decide comenzar a entrenar en el deporte familiar. Pero cuando uno no está llamado a algo, los resultados pueden ser desastrosos. Lo que parecía ser una simple lesión en el hombro derivó en un choque séptico, quedándose en coma, y aunque logra despertar tiempo después, visiblemente podemos darnos cuenta que ya nada será igual. ¿Ese es el mismísimo Manuel Jacobo Fernández? Kevin lo está pasando fatal. Kerry también está sufriendo demasiado, pero en Mike su calma y su progreso ocultaban un fuerte temor. La música no llenaba más su vida. La depresión y la búsqueda de un lugar mejor lo llevarían a tomar la peor de las decisiones. De nuevo, los Von Erich se visten de negro. El rostro de Kevin refleja una sombría familiaridad. Cada vez cree más en la supuesta maldición que rodea a su familia. Necesita tiempo para procesar todo, pero Pam de igual forma necesita a su marido. Por fin vemos en primera plana a Ric Flair, uno de los luchadores más consagrados en la historia de este deporte. Sí, el mismo que luchó a sus 72 años en la Arena México con un anuncio de Elektra de fondo, para hablarnos un poco sobre la definición que muchos en este mundo tienen de hombría: tener mucho dinero, fama y mujeres. Y aquí también nos enteramos que Kevin por fin obtendría la oportunidad de luchar por su campeonato mundial. Kevin lucharía con muchísima rabia, se dejaría guiar por sus emociones y aunque no sabemos qué resultado estaba pactado, su impulso lo llevó a ser descalificado y perdiendo así su única oportunidad por dicha presea. Lo único que le quedaba era su familia y decidiría darlo todo en su matrimonio, en la crianza de sus hijos, algo que si me preguntas se acerca más a lo que es la hombría que aquello que profesaba Flair. Tomó el lugar de su padre como dueño de la arena y la promoción. Ante los problemas económicos, el vender la compañía le parece una opción factible, pero de nuevo su padre cuestiona su hombría, haciéndole echarse para atrás. Por otra parte, Kerry logró volver al mundo del wrestling. Se hizo de un nombre llegando a ser campeón en la WWF, que posteriormente se convertiría en lo que hoy conocemos como WWE. La vida le volvería a sonreír a la familia Von Erich. Una vez más se encontraban juntos para las celebraciones decembrinas y Kerry no dejó pasar la oportunidad para regresarle un poco a su padre de todo lo que había hecho por ellos en la forma de un regalo. Una Smith & Wesson 357 edición especial, un arma que, si bien gusta a Fritz, desencadena en una escena algo tensa, lo que nos hace ver que algo estaba pasando en la vida de Kerry, y de esto se percataría su hermano. Las celebraciones pasan, y una llamada nocturna anunciaría el comienzo del fin. Kerry no se encontraba bien, el miedo y el dolor lo estaban consumiendo, necesitaba ayuda, necesitaba a su familia, la maldición se estaba apoderando de él. Kevin le pide ayuda a su padre, él con algo de indiferencia le dice que es algo que deben resolver ellos mismos, y tras lo que imagino fue una noche eterna para ambos hermanos, el día se tornaría oscuro con la fatal decisión de Kerry. Aquel mismo regalo pensado para su padre sería el objeto que puso fin a su existencia.
Un devastado Kevin no pudo hacer más que arremeter contra su padre por todas las faltas que desencadenaron en sus desgracias, pero toda esa ira se volvió en desdicha mientras cargaba el cuerpo sin vida del último de sus hermanos. En este último acto nos lleva a lo que, en mi parecer, es la escena más emotiva de toda la cinta. Vemos de nuevo a Kerry, descalzo con sus 2 piernas intactas. Camina y navega por el campo hasta encontrarse con aquello que tanto necesitaba, sus hermanos. Vemos a Mike tocando su guitarra y a David portando el cinturón que tanto motivó a su familia. Y tras un cálido abrazo de bienvenida, se topó con un pequeño niño. Era el pequeño Jack, el hermano mayor de los Von Erich. Por fin encontraron la paz que tanto buscaban. Aunque es reconfortante y esperanzador ver este tipo de escenas, solo quiero hacer el pequeño comentario que las decisiones que tomaron nunca serán las correctas por más oscura que se vea la vida. Recuerda, nunca estás solo. Hay gente que te ama y sobre todo un Dios que tiene un propósito mayor y puede convertir el llanto en gozo. En fin, continuemos. Kevin decidió dar el paso y vender la promoción. Doris, su madre, se refugió en la pintura y Fritz, aunque tal vez nunca habría de cambiar, comprende el peso de sus acciones. Nuestro protagonista no puede contener las lágrimas a la hora de ver a sus hijos jugando con el balón. Sin lugar a dudas, eso le trae muchísimos recuerdos. Las palabras de su padre aún pesan en su corazón. Los hombres no lloran. Sin embargo, sus pequeños le dan ese consuelo que tanto necesitaba, haciéndole entender que llorar estaba bien y que ahora ellos serían sus hermanos, aquellos a quienes tanto amaba. Y así termina la travesía de una de las familias más importantes en la historia de la lucha libre, con sus más o sus menos libertades creativas por el bien de la trama, pero sin lugar a dudas una historia realmente desgarradora. Antes de concluir este video, quisiera compartir un pequeño análisis sobre 2 puntos muy importantes que abarca esta película: la hombría y las maldiciones generacionales. Empezando por esto último, podemos describir a una maldición generacional como aquellas consecuencias que podemos estar pagando por los pecados de nuestros padres o abuelos. En la Biblia encontramos esto en Éxodo 25, que dice: «No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Yo visito en los hijos la maldad de los padres que me aborrecen, hasta la 3ª y 4ª generación. Y si bien a primeras puede sonar algo no propio de un Dios amoroso, o verlo como hasta algo cruel o injusto, debemos entender que esto nos habla más de un principio de consecuencias y no una sentencia absoluta hacia los hijos. Pongamos un ejemplo. Si un padre decide asaltar un banco, el que irá a la cárcel y pagará la condena es él, no sus hijos ni sus nietos. Sin embargo, ellos sufrirán las consecuencias del no tener un padre, las miradas acusadoras de las personas a su alrededor, problemas en su sustento o economía a raíz de esto mismo, etc. Y es que aplicándolo a esta película, Fritz cometió un gran pecado y eso desencadenó en fatales consecuencias en la vida de sus hijos. ¿Y cuál fue este pecado? Vivir bajo un concepto erróneo de hombría. A lo largo de la cinta vemos cómo se nos recalca una y otra vez ese concepto clásico de lo que debe ser un hombre, con sus errores y aciertos, donde si bien estoy de acuerdo en que un hombre debe ser responsable, proveedor, líder, protector, masculino, etc., cuestiones como guardarse sentimientos, no llorar, priorizar el éxito, la fama, tener mujeres, dinero, etc., son cosas sin valor alguno a la hora de definir lo que es la verdadera hombría. Hombría verdadera y semejanza a Cristo son sinónimos. Frase dicha por el autor Edwin Lewis Cole. Cristo es la definición perfecta del hombre. Él establece los estándares de lo que todo hombre debe aspirar a ser: líder, responsable, proveedor, protector, masculino, alguien que levantó mujeres y no las humilló, alguien que lloró, alguien que veía por los suyos, alguien que supo ser amigo y sobre todo alguien que amaba sacrificialmente. En muchos sentidos, Kevin fue más hombre que su padre, y aunque tendría que cargar el resto de su vida con las consecuencias de los errores de Fritz, comprendió el camino distinto que debía tomar,
priorizando a su familia antes que al trabajo, el éxito o la fama. Y en fin, eso ha sido todo por el día de hoy. Por si no quedó del todo claro, amé esta película, tanto por mi gran fanatismo hacia este deporte, como por la gran interpretación y dirección en la misma. Déjenme saber en los comentarios si les ha gustado, si quisieran añadir algo más o si tienen una opinión distinta. Todo es válido mientras mantengamos un margen de respeto. Y ojito porque se viene el análisis de un personaje muy interesante. No se olviden de llorar, yo soy Lunix, su servilleta, me despido.